antes de comenzar, como habrán visto ya, ahí el título, vamos a hablar de cómo balancear tu vida en base a unos 5 propósitos que Dios nos deja para nosotros. Pero antes de irnos a lo serio, les voy a contar una anécdota que me hizo pensar justamente la palabra balance. Estamos llegando a fin de año, se vienen los parciales, los integradores, yo me acuerdo que decían, examen integrador. ¿Y cómo le está yendo a la escuela? ¿Bien o mal? Levante la mano el que aprobó todo y que no se llevó ninguna. Son más o menos lo que me imaginaba, Levante la mano, ¿quién está yendo re mal en la escuela? Ahí va, sincero. Bien. Le voy a contar una anécdota. No me olvido más de esta anécdota. Tercer año de secundaria. Antes, ahora cambió el método de estudio, pero antes teníamos 3 trimestres, eran, ¿no? Primero, segundo y tercero. Llega el primer trimestre o el segundo, no recuerdo bien, y se nos acumulaban las pruebas, los parciales. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno cuando se le acumulan las cosas? Ponerse a estudiar para cada uno. ¿Qué es lo que pasaba acá? Yo creía que era más importante estudiar para la que más me costaba de las otras, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ir a llenar un papel, no le tenía miedo a nada. Cuestión, me puse a estudiar para algunas materias, pero había una con la que ni la toqué, me acuerdo que no la toqué. Era física, o física-química, físico-química era. Llegó el día del examen, yo ya venía de una semana rindiendo algunos parciales, me estaba yendo bien, pero para ese examen no sabía absolutamente nada. Y fui con una idea media tramposa, unas hojitas de medio de 5 centímetros por 3 centímetros, donde me había escrito la Biblia entera aproximadamente. Tenía un machete y lo usé. Me acuerdo que lo puse abajo de la hoja, arriba puse la prueba, ¡pum!, arrancó la prueba. Y yo cada tanto miraba. Yo técnicamente escondía el machete, lo metía en otro lado. No estoy queriendo decir que lo hagan, estuvo muy mal, porque ahora van a saber qué pasó. Cuestión, llené el examen. 10 de 10 lo hice. Todas las preguntas que tenía yo las había escrito. Y yo había dejado las hojitas abajo de la hoja, no me acuerdo dónde la había dejado. Cuestión que el profe dice, terminé el parcial, chicos, voy a pasar a retirar. Entonces me doy vuelta a hablar con mi compañero y le digo, che, ¿qué pusiste en la 4, en la 3, en la 2? Y de nada me doy vuelta y tengo al profesor acá, mirándome. Me dice, ¿qué haces hablando, Martorelli? Yo terminé, yo haciéndome el canchero, le digo, tomá. Y cuando le doy la hoja, no me la agarraba la hoja. Yo le digo, ¿por qué no? Tomá, profe. Cuando mira mi mesita, aparece una hojita de 5 centímetros, que era todo el machete que yo tenía. Yo lo miré y me puse bordó. El profesor no dijo una palabra, agarró el machetito, mi parcial y se fue a la dirección. Cuando se fue el director, todos empezaron a tentarse y yo me quería matar. Yo venía con un promedio de aproximadamente 8.50 para arriba. Yo sabía que me iba a aplazar, me iba a matar. ¿Qué fue lo que pasó acá, justamente? Ya yéndonos un poco más a lo serio. No tuve un balance a la hora de estudiar todos los exámenes, porque me dediqué a estudiar más en matemática y fisicoquímica la dejé tirada y como consecuencia, además de lo mal que estuvo machetearme, tuve un aplazo, me saqué un 5 en el cuatrimestre, me quería matar, me arruinó el promedio. ¿Todo por qué? Por no hacer un balance bien de estudiar un poquito de cada una. Si total, con la prueba estamos todos bien, ¿o no? 7 es lujo. Lo demás, no, perdón, 7 es lo que... lo demás es lujo. 7 es lo que necesito, lo demás es lujo. Cuestión. Entonces, eso es lo que le pasa seguro a muchos de ustedes acá. No es un balance a la hora de estudiar porque le da más peso a alguna materia que a otra. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar en este título que dice cómo balancear tu vida equilibrando los 5 propósitos que tiene Dios para mí? Pásamelo a la siguiente. No, te fuiste al final. Ahí está. Bien, los 5 propósitos que tiene Dios para nosotros están obviamente muy resumidos, pero son estos. Primero, el propósito de adoración. Debemos agradarle a Dios. El segundo propósito para nuestra vida es tener una comunión, que es pertenecer a la familia de Dios. Tercer propósito, discipulado, ser como Cristo. El cuarto, ministerio, que habla de servir. Y el quinto propósito es una misión, una gran misión. ¿Cuál es? Lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a hacer un pantallazo ahora, muy general, de lo que es cada uno de estos propósitos, porque cada uno de estos propósitos merece un estudio completo que llevaría más de 2 horas, porque hay mucho contenido en la Biblia que hablan sobre estos 5 puntos.
Pasamos al siguiente, vamos con el primero. El propósito que tiene Dios para nosotros es adoración. Mateo 22, 37. Lo voy a estar buscando acá, si alguien también lo quiere buscar y me ayuda. Va para Mateo 22, 37. Yo acá tengo mi machete, pero este machete es legal. Mateo 22, 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo leo de vuelta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No sé si se llega a leer ahí, no sé si los chicos, hay unos textitos, yo acá, ahí no lo veo, pero acá lo puedo leer. ¿Qué dice lo primero? Dice, le pertenecemos. Hay 4 títulos, 4 puntos. El primero, adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. ¿Por qué le pertenecemos a Dios? Dios es nuestro creador, que nos ama y nos compró pagando el precio por nuestros pecados. Y debemos adorarle con todo nuestro ser. Todos aquellos que somos hijos de Dios, que creímos en el Señor, que lo aceptamos como único y suficiente Salvador personal, le pertenecemos, porque justamente como dice ahí, pagó el precio de nuestros pecados, pagó el precio que debíamos pagar nosotros, que nunca en la vida nos iba a alcanzar a pagar. Él nos salvó de una eternidad de lejos de Él, y ahora sí somos parte de Él, le pertenecemos, somos de Dios, somos hijos suyos. Fíjense el ejemplo de al lado que dice, lo adoramos también porque es nuestro Padre. ¿Qué es lo que hace un padre con su hijo? Un padre lo cuida, lo educa, lo corrige. Y el hijo, en consecuencia, lo ama al padre, porque sabe que lo cría para su bien. Sabe que cuando el hijo va a hacer algo mal y el padre lo corrige, sea la forma como lo va a corregir, lo hace porque lo ama, y este hijo debe entender que lo hace por un bien. Lo hace por el bien de su vida, lo hace por el bien de su crianza. Entonces el hijo lo ama y decide, por lo tanto, obedecerle. Porque muchos dicen amar, pero después no obedecen. Decide obedecer a un hijo que ama. Amar es una decisión, y se demuestra con hechos. Yo no puedo andar diciendo, sí, yo amo a Dios, pero después en mi vida soy cualquier cosa. O lo mismo con nuestros padres, sí, yo a mi mamá la amo, mi mamá es intocable, pero después cuando estoy en mi casa no le hago caso en una cosa de la que me pide, no la obedecemos. Eso no es amor. El amor se demuestra con hechos. Entonces, nosotros debemos amar a Dios y lo debemos demostrar ¿con qué? Con hechos. Y ahora también vamos a ver otros puntos que Dios nos dejó justamente para que lo obedezcamos. Entonces, debemos cumplir esos propósitos. El otro mini punto dice, ¿cuándo debemos adorar a Dios? La respuesta es corta, en todo momento, porque uno puede decir, adoramos a Dios los sábados desde las 18 hasta las 20, en este templo, en alternativa, porque vamos a cantar y porque vamos a escuchar de Dios. Entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy adorando. Sí, muy bien, estás adorando a Dios, pero no es el único momento en el que tenés que adorar a Dios. En tu vida diaria tenés que adorar a Dios, desde que te levantás hasta que te vas a dormir. Claro, uno me dice, che, pero yo como no me voy a poner a cantar como cantamos en la alternativa cuando me despierto, con la voz toda ronca, llena de pollo, No, o tampoco me voy a poner acá a hablar con amigos, porque estoy solo, me despierto y estoy solo, voy a la escuela, claro. Uno tiene su vida diaria, uno se levanta, desayuna, va al colegio si va a la mañana, o a veces duerme hasta más tarde si va al colegio de tarde, vuelve, habla con la familia, merienda, va a entrenar, tiene su vida diaria, tiene sus cosas que hacer. Pero la importancia de la adoración es cómo cumplís tu rutina diaria. ¿Cómo te comportás en tu rutina diaria? ¿Te comportás como un hijo de Dios? Comportarse como un hijo de Dios es adorarle, mostrar a Dios a través de tu vida. Es una forma de adorar. Ahora ahí dice justamente, ¿cómo adoramos al Señor? Viviendo justamente, como decíamos recién, como su hijo. Demostrando a la gente que somos hijos de Dios. Por más que estemos en nuestra rutina diaria, cuando alguien es hijo de Dios, cuando alguien representa ser cristiano, se muestra un carácter distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a tirar, no sé, hay un grupo, para mí, por ejemplo, me pasaba en la escuela, el grupo del fondo, de cada 2 palabras, 4 eran malas. Imagínense, todo el día malas palabras.
Y no solamente en el fondo, sino casi todos. Y yo la verdad que hasta el día de hoy me cuesta decir malas palabras. Y ellos se preguntaban, y de ahí nacía también la charla de, no, mira, yo soy cristiano, no me gusta decir malas palabras, justamente le dice malas palabras, no me gusta decirlo, está mal. Entonces, era una forma de representar, una forma de adorar también, viviendo nuestra rutina diaria. Así que acá tenemos por lo menos un punto, que es la adoración. Vamos al siguiente propósito, la comunión. No todo termina en la adoración, ¿eh? La comunión, ¿qué es la comunión? Lo dice ahí justamente la palabra. ¿Una común? ¿Qué? ¿Una común? No escucha nadie, ¿eh? Unión, una común unión. Y eso es lo que nos une hoy acá. ¿Por qué? Porque todos tenemos una común unión. ¿Quién es? Cristo. Nos juntamos acá porque tenemos una común unión, que es Cristo. Vamos a 1 Corintios 12. Nos va a hablar un poco acerca de la iglesia. Va a mencionar también que somos cuerpo. Ahí están los dos puntos justamente en el PDF. 1 Corintios 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Se los leo de vuelta, escuchen bien. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Más adelante también dice el versículo 27, si están por ahí, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice ahí el primer punto de la comunión, que somos iglesia. Fuimos hechos para la familia de Dios. Así que tu propósito es identificarte con tu iglesia por medio de la comunión. Dice ahí que somos parte de la familia de Dios. Ahora yo te hago un punto para que reflexiones. ¿Cómo se comporta una familia? Una familia te va a ayudar a vos cuando estés en momentos malos, cuando estés pasando un momento de tristeza. La familia que va a hacer te va a ayudar. Una familia te va a aplaudir y te va a felicitar cuando estés en un momento bueno, cuando consigas algún logro. Una familia te va a acompañar en el día a día, te recibe con comida, te preparan la cena, charlan, se ríen, se divierten, van de vacaciones. Una familia es así, es unida. Y acá habla que la comunión y la iglesia es como una familia. Deberíamos comportarnos como una familia, porque somos hermanos. Si yo soy hijo de Dios porque acepté a Cristo, y vos sos hijo de Dios porque aceptaste a Cristo, los dos tenemos el mismo Padre. Por lo tanto, ¿qué somos? Hermanos. ¿Hermanos en quién? En Cristo. Por lo tanto, somos familia. Y debemos comportarnos como se comporta una familia. En la iglesia hay mucha gente, no nos conocemos entre todos, pero vemos... Yo tampoco, dentro de mi misma familia no nos conocemos perfectamente entre todos. También a algunos les debe pasar, a aquellos que tienen muchos familiares, 20 primos, 12 tías, no se terminan conociendo entre todos. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un cumpleaños, aparecen todos. Cuando llega la fiesta, Navidad, de Año Nuevo, aparecen todos. Ahora, llevémonos al punto de la iglesia, de la comunión. En nuestro día a día debemos tener esa comunión con nuestros hermanos, el acercarnos, el felicitarlo cuando consigue un logro, el apoyarlo cuando está triste, cuando está mal, el alentarlo. ¿Qué más? El estar para él cuando está en su andar diario de la semana, porque quizás solamente nos vemos en el fin de semana porque vamos a la iglesia, pero durante la semana escribirle un mensaje, che, ¿cómo andás? ¿Estás preparado? ¿Cómo venís con la lectura diaria? ¿Cómo venís con tu devocional? ¿Cómo venís orando con Dios? ¿Cómo anda tu vida? Así actúa una familia normal y así debería también actuar la iglesia, porque tenemos que tener una comunión. Somos un cuerpo, dice el segundo punto, donde Cristo actúa como la cabeza y cada uno de nosotros desempeña un papel esencial. Si un miembro sufre o se aleja del cuerpo, todas las partes sienten ese dolor. Me encanta esto, pensar a la iglesia como un cuerpo. Como un cuerpo, así es, como me ven a mí. ¿Qué tiene el cuerpo? Tengo dedos, tengo la mano, tengo la muñeca, bíceps, hombro, cabeza, pierna, rodilla, pie, todo. Cada uno cumple una función que distinta, totalmente distinta. Yo con el ojo no te puedo ver, yo te veo con los ojos.
Yo con la rodilla no te puedo escuchar, te escucho con la oreja. Yo no puedo sentir el olor con el codo, lo siento con la nariz. Cada parte tiene su función, pero a la vez yo no puedo decirle, esperen, voy a buscar el versículo, así lo digo bien, 1 Corintios 12, a partir del 19 dice la palabra de Dios, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué? Porque funcionamos juntos. Y ese es el propósito de Dios, que tengamos una comunión fortalecida en la iglesia, con nuestros hermanos en la fe, para que podamos funcionar bien como un cuerpo. Porque cuando uno se va, o cuando uno se duele todo el cuerpo. Cuando vas caminando así tranquilo por tu casa, estás en pata porque hace calor y de la nada, uy, te rompiste el dedo chiquito. Te duele hasta la cabeza. Te duele hasta la cabeza y por 3 minutos. Así también pasa en el cuerpo de Dios. Cuando un hermano sufre, o cuando un hermano peor se aleja, se va, se sufre todo el cuerpo, todos los miembros. Entonces un propósito muy importante es la comunión, que podamos fortalecernos en comunión. Vamos al siguiente propósito, el discipulado. Efesios 5, 1 y 2. Lo pueden ir buscando. Si alguien lo tiene, lo quiere leer, me hace el favor. Efesios 5, 1 y 2. Gracias. Hasta ahora. Perdón, ¿dónde te corté? Fragante. Ahí está. Gracias, Alba. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Básicamente es un alumno que escucha a un maestro, a un gran maestro. Por lo tanto, quiere seguir su ejemplo, porque el maestro es alguien con experiencia, es alguien con sabiduría, que transmite su mensaje. Nosotros en este caso seríamos los alumnos. ¿Y nuestro gran maestro quién es? Cristo. Dice que tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Fíjense ahí el punto, imitadores de Cristo. Debemos ser discípulos de nuestro Maestro, que fue Jesús, y vivir de acuerdo a su ejemplo. Algo que yo no puedo interpretar y me cuesta demasiado hasta el día de hoy, todos los días, es pensar que en un momento de este mundo físico, hace aproximadamente 2000 años, Dios mismo bajó a la tierra. Me cuesta todavía pensarlo, Es increíble pensar que Dios se hizo hombre y caminó por el mismo piso en el que estamos caminando nosotros, respiró el mismo aire que nosotros. Digamos, nosotros estamos pisando tierra de Argentina, Él estuvo allá en otros lados, pero es increíble pensar que en un momento estuvo Cristo acá, lo teníamos físicamente. Es increíble, no sé qué hubiese hecho si yo hubiese visto a Cristo y sabiendo que era el Hijo de Dios y lo estoy viendo en persona. Y Él nos conoce exactamente a cada uno de nosotros. Me parece increíble. Y lo más importante es que Dios tuvo sus discípulos, tuvo sus 12 discípulos, a los cuales los amó, a los cuales los discipuló, les pasó su sabiduría, su enseñanza, los amó, los ayudó, y en la Biblia se relata eso de una forma maravillosa. Así nosotros debemos ser sus discípulos, como lo fueron ellos en ese entonces. ¿Y por qué? Porque Dios tiene unas características que nos pide que sigamos, que si bien son muy difíciles, pero por eso dice que debemos imitar a Cristo. Fíjense las características que tuvo Cristo mientras andaba por acá. Santidad y justicia. Ninguno de nosotros es santo, y menos justo. Buscamos justicia en mano propia. De santo, que es santo tenemos y pecamos todos los días. Humildad y mansedumbre. Y también amor y compasión. Amor y compasión. Dice Cristo que hay en 1 Corintios 12, donde estábamos hace un ratito, que eso es en Mateo 22. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice que ese es el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy difícil el día de hoy amar a alguien que te cae mal, a alguien que te hizo algo malo.
Ese es tu prójimo. Por más que te haya hecho algo malo, debes amarlo y tenerle compasión. A mí me cuesta demasiado. Es muy difícil. Amar a alguien que te haya hecho daño. Amar a alguien que te haya traicionado, que te haya engañado. Sin embargo, uno de nuestros propósitos es imitar a Cristo. Es muy difícil, pero lo debemos hacer y debemos esforzarnos por esto. Vamos al siguiente propósito. Este, si no me equivoco, es el cuarto, ¿no? Sí, cuarto propósito. Ministerio. Vamos a 1 Corintios 12 de vuelta. Yo ya estoy acá. Donde este capítulo habla mucho de los dones espirituales, habla del cuerpo, habla de la función, como leíamos recién. Y este propósito de Dios dice que debemos servir. Tanto así como debemos adorar, tanto así como debemos tener una comunión, como debemos ser imitadores de Cristo, debemos servir, por lo tanto. Fíjense, ahí dice de servicio. Fuimos formados para servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y todos tenemos una función, como hablábamos recién hace un ratito con el propósito de comunión. Formados para servir a la iglesia. ¿La iglesia quiénes somos? ¿Quiénes? Nosotros somos la iglesia. Estas 4 paredes es el templo, donde nos juntamos la iglesia, que soy yo, que sos vos, toda aquella persona que aceptó a Cristo en su corazón, es iglesia. Y nosotros, como propósito, tenemos que servirles a ellos. ¿Cómo les servimos? A través de distintos ministerios, a través justamente de lo que es el ministerio. Tenemos un cuerpo, tenemos una función, somos miembros, somos parte del cuerpo. Recién hablábamos que el ojo no le puede decir a la mano que no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito, porque debemos funcionar juntos. Dice ahí también uno de los puntos, dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son aquellas habilidades que nos da Dios, que podamos utilizar para servir a la iglesia. Y así hay muchos mencionados en la Biblia. Justamente el domingo pasado hablábamos de esto en la iglesia, de qué don tenemos, o también de preguntarle a los demás qué don creo, qué habilidad puedo tener yo para usar ese don a servicio de ellos, porque no es para beneficio propio. No, muy lejos de eso, es para servir a la iglesia. Hoy tenemos alternativa, la iglesia está llena de ministerios. Las horitas felices, que seguro muchos de ustedes acá la conocen. Está el club bíblico, donde hay encargados. Tenemos la reunión de la familia, donde un grupo se encarga de preparar algo. ¿Para quién? Para la iglesia, para aquellos que vienen, disfrutemos de una comunión. Va todo entrelazado. Y esos son los propósitos. Pero sobre todo, fíjense el último punto, responsabilidad. Si vamos a tener un ministerio, tenemos que ser responsables. Si vamos a servir a la iglesia, lo tenemos que hacer de forma seria. No es una tareita que la preparo para el fin de semana y lo hago y listo, y ya está. No, hay que tener una responsabilidad. Hay que cargarse al hombro ese don espiritual que te dio Dios y servirlo a la iglesia, para beneficio de ellos, no nuestro. Último punto, último propósito que tenemos, es la misión. Marcos 16:15, que lo lea alguien, por favor, fuerte, con una voz ahí, ronca. Marcos 16:15. Yo también lo voy buscando por las dudas. Es un versículo que estoy seguro que conocen la mayoría. ¿Lo tiene alguien? Marcos 16:15. Adi, ¿te animás? Ya te di. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien, la gran misión, predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Debemos predicar ese evangelio, ese mensaje que nos transformó nuestra vida, que nos cambia día a día también, pero sobre todo que nos salvó de una eternidad lejos de Dios. Siempre digo esto cuando hablamos de predicar el evangelio. No predicar el evangelio sería ser un egoísta, pero un egoísta increíble, porque estás privando a alguien de escuchar el evangelio y de salvar su alma, de salvar su vida de una eternidad sin Dios.
La salvación es gratis. ¿Qué hiciste vos para merecer la salvación? Nada. Nosotros nacimos, pecamos, un día escuchamos de Cristo, entendimos que somos pecadores, que estamos lejos de Él, que teníamos propósito en esta vida y decidimos aceptarlo. Y así Él, una vez que nos acepta, nos da tantos propósitos y uno de ellos muy importante es esta misión, predicar el Evangelio. Saben, cuando Cristo muere y resucita al tercer día y se queda un tiempo en la tierra, visita a sus discípulos y le encarga esta misión: hagan discípulos. Hagan discípulos. No sé si ustedes saben, pero los discípulos de Jesús, la mayoría, creo que hay uno solo que murió por muerte natural, que es Juan, todos los demás murieron de forma atroz por predicar el Evangelio. Porque ellos se tomaron la responsabilidad y tanto los otros propósitos, porque nuestra palabra habla de esos discípulos, de cómo se encargaron de la misión, de cómo se encargaron de adorar, de cómo se encargaron de discipular, de cómo se encargaron del ministerio, de la comunión y de la misión, y llevaron su vida a una muerte atroz por cumplir la palabra de Dios, pero ellos lo hicieron con un corazón entregado a Dios. No hay nada mejor que eso. La misión es compartir el Evangelio. ¿Cómo lo podemos hacer además de predicar la palabra? ¿Cómo podemos predicarla? Amar y servir a los demás, amando a nuestro prójimo, como decíamos recién, es difícil. Sirviendo a los demás. Fíjense el otro punto. Dice, ser luz y sal en el mundo. ¿Por qué luz y sal? Luz, porque nosotros una vez que conocimos a Cristo, somos luz en el mundo, sabemos cuál es nuestro camino y nuestro propósito, pero la gente del mundo está en tinieblas y no conoce hacia dónde va. Va en busca de su corazón y de su mente, lo que tiene, pero el corazón es súper engañoso más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros como luz debemos alumbrar su camino. ¿Y por qué sal? Justamente había escrito un poco, dice que la sal conserva, da sabor y también es un método de curación para las heridas. En ese tiempo, cuando se escribe esto, la sal se usaba para refrigerar la carne, para conservarla más que refrigerar, porque ahí no había heladera, no había freezer. Hoy nosotros metemos la carne en el freezer y nos olvidamos por 3 semanas y después de 3 semanas nos comemos la carne. Antes se te pudría la carne. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Con sal, se la llenaba de sal y esta sal la conservaba. Entonces nos dice que tenemos que ser luz y sal en el mundo, conservando, dando sabor, y el método de curación, curando heridas, dice. Y el otro punto dice, buscar y salvar, ¿a quién? A los perdidos. Tenemos un objetivo, tenemos a la gente, a aquella gente que está apartada, a aquella gente que no conoce de Dios. Ese es nuestro objetivo, buscarlos y salvarlos. ¿Cómo? Predicándole la palabra. Ahora, para terminar, siguiente y último. Nosotros habíamos arrancado hablando de un balance, de un equilibrio, donde no estudié, me macheteé y desaprobé todo. Ahora, ¿cómo nos llevamos a esto, a los propósitos? Tanto de adoración, de comunión, de discipulado, de ministerio y de misión. Fíjate ahí la balanza que está perfectamente equilibrada. No debemos darle más peso a uno que el otro. Así como adoramos a Dios, no debemos pertenecer a la familia, debemos tener esa comunión. Así como tenemos esa adoración y como tenemos esa comunión, debemos ser imitadores de Cristo, ser discipulados. Así como hacemos esos 3, también el ministerio y la misión. Uno no pesa más que el otro. Todos tenemos que tenerlos por igual, hay que hacer un balance, hay que hacer un equilibrio sobre esto. Porque ¿qué pasa cuando me voy a dedicar, por ejemplo, al ministerio? Que está ahí delante último. Me voy a preparar siendo el mejor para servir, está bien, no estoy diciendo que está mal. Entonces me la paso todos los fines de semana en el ministerio. Entonces no estoy en mi casa porque estoy o en la alternativa, o estoy en atleta, y estoy en la Aurita Feliz, y estoy acá, y estoy allá, y estoy en el campo Maranata, y vengo para acá, y no paro. Y haciendo todo eso me olvidé de mis hermanos, porque yo me estuve preparando para mí, entonces parece que lo termino haciendo para mi bien, cuando no debe ser así. O también me estoy olvidando quizá de adorar a Dios, porque lo estoy haciendo en un corazón orgulloso, donde me estoy perfeccionando en el ministerio, que está bien, pero ojo, cuánto peso le pones a eso. Y quizá también me estoy olvidando de la misión,
Porque estoy sirviendo tanto a la iglesia, tanto a mis hermanos, que me olvidé de aquella gente que no conoce a Cristo. Me olvidé de esa gente que se está perdiendo una eternidad lejos de Él. Entonces, para terminar, ahí escribí una frase escrita por mí, no se esperen algo wow, que dice: sobre estos 5 propósitos debemos ocuparnos de todos por igual. El desequilibrio derrumba nuestra vida cristiana. El desequilibrio de algo hace que se tumbe. Entonces, ¿cuánto más en estos propósitos que tiene Dios de nosotros si le metemos un desequilibrio? Se va a derrumbar nuestra vida cristiana. Tarde o temprano, si tanto me esforcé para ese ministerio, si tanto me dediqué y me perfeccioné para estar todo el día sirviendo y me olvidé de los otros puntos, voy a caer. Voy a caer en cuenta en que no estoy adorando a Dios en verdad de corazón. Voy a caer que no estoy imitando a Cristo porque no estoy ni siquiera descansando, sino que estoy todo el día sirviendo. Voy a caer que afuera hay gente que no conoce a Dios y yo me estoy encargando solamente de la iglesia y estoy cerrado a esto. Entonces, chicos, debemos tener un equilibrio en nuestra vida, tanto en nuestro andar diario, en sus estudios, en sus ejercicios, en su actividad física, en su actividad mental, como lo espiritual, por sobre todas las cosas. Un equilibrio en estos propósitos que nos puso Dios para nuestras vidas. Así que